solo la verdad, toda la verdad. Abogado Daniel Frías, la verdad, solo la verdad, toda la verdad. Abogado Daniel Frías. Ecuador quiere respuestas y las vamos a encontrar. La verdad, con el abogado Frías, solo la verdad. Muy buenos días. Hoy en La Verdad estaremos conversando sobre la prisión preventiva en el Ecuador. ¿En qué casos se aplica? ¿Cómo funciona? Hoy descubriremos la verdad sobre este tema y su impacto en la justicia ecuatoriana con dos reconocidos personajes, el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, y el abogado penalista Francisco Pesantes. Bienvenidos. Buenos días. Gracias por estar una semana más junto al programa La Verdad. Esta semana analizaremos jurídicamente qué es la prisión preventiva. ¿Por qué unas personas salen libres cuando hay mucha evidencia y jueces y fiscales no pueden hacer nada porque nuestro sistema así lo determina? ¿Cuándo se emite una prisión preventiva? ¿Por qué unos fugan del país? ¿Por qué tienen opción de poder siquiera fugar del país? ¿Qué es la prisión preventiva y cómo influye y toda su incidencia en el ámbito de nuestro país y en todo ámbito social, económico? Contamos con un panel de lujo y deseo arrancar con el doctor Francisco Pesantes. Pregunta para las personas que nos están viendo, ¿qué es la prisión preventiva? Gracias por la invitación. La prisión preventiva es una medida cautelar que se dicta durante la investigación o durante el juicio procesal penal que se está llevando a efecto. Esto choca contra el principio de la presunción de inocencia que tenemos los seres humanos y que está garantizado en la Carta de la ONU. ¿Cómo es que teniendo presunción de inocencia nos dictan prisión? Para dictarla, la ley ha considerado unos elementos básicos. Tiene que haber los elementos inculpatorios del delito que acusa. Tiene que haber pruebas, tiene que haber documentos, indicios, informes. En base de eso, el fiscal lo propone en una audiencia pública y el juez penal, analizando esos elementos, puede dictarla o no. Ahora, punto aparte, que conozca el pueblo ecuatoriano que hay teorías en el mundo jurídico, en España, en otros países, que están con el facilismo y el populismo penal. Esto quiere decir más ayuda a los que han quebrantado la ley, más salidas legales, no quieren presos en las cárceles. Entonces ese sistema jurídico fue implantado en el Ecuador en la Asamblea Constituyente del 2008 y consta en el artículo 195, donde le ordena a los jueces que la prisión preventiva será lo último que él pueda dictar. Y entonces, en base de eso, mucha gente sale libre y es constitucionalmente correcto. En ese mismo aspecto, es preocupante, bueno, los que somos abogados sabemos que nuestra ley es pro reo, pero las personas común y corriente me dicen, abogado, ¿cómo es posible que cuando vemos un operativo en barrios pobres, en barrios humildes, viene la policía, un operativo de 40 personas, rompen, allanan la puerta, llevan detenidas a las personas, pero cuando son delitos de cuello blanco, fugan y tienen tiempo para fugar? Cuando se emite la prisión y se emite una orden de prisión, ya están fuera del país y ellos ya sabían con tiempo que iba a salir. Eso se debe a la redacción de un código penal integral dictado desde el 2014 en el gobierno de los socialistas del siglo XXI, donde la concepción doctrinaria dice que el delincuente es una víctima del sistema capitalista, donde que hay que ayudar a reivindicar y lo meten en la penitenciaría y donde se roban la plata de la comida, se trafica con armas y drogas y no se reivindica a nadie. Entonces tenemos que tomar en serio aquello de escoger legisladores, porque los legisladores tienen que saber mucho respecto de las ciencias penales a efecto de hacer leyes penales. Entonces hay ahora muchos caminos para sacar libre a una persona que ha infringido. Y lo más grave no está en las leyes.
Lo más grave está en los seres humanos, en fiscales y en jueces que no han estudiado suficiente, que no se preocupan lo suficiente y que a veces a un sujeto que tiene 10, 12 detenciones, 12 fichas en la policía, lo liberan. Señor expresidente Lucio Gutiérrez, gracias también por estar acá, un lujo tenerlo aquí. Y aquí vamos a hablar, una vez que nos han explicado que efectivamente la prisión preventiva y cómo debe aplicarse más bien la prisión preventiva y cómo funciona lamentablemente nuestro sistema de justicia actual, me llama mucho la atención cómo hoy por hoy existen muchos delincuentes de cuello blanco que ocuparon altísimos cargos públicos y dignidades y están fugados. Es decir, vemos cómo inclusive recientemente se emitió una orden contra este señor Patiño por llamar a las personas a levantarse por instigación, y me llamó mucho la atención que, y por eso le pedí que venga, que en el año 2005 a usted justamente se lo acusó de algo similar. Se lo acusó justamente de atentar contra la seguridad del Estado por llamamientos similares a los de Patiño, pero usted vino, dio la cara, cumplió con la justicia y, oh sorpresa, efectivamente, resulta que fue sobreseído porque no habían pruebas suficientes, porque efectivamente usted no había cometido ningún delito, pero usted tuvo la entereza de presentarse ante la justicia y decir: si hay que pagar una pena, la pago, y si soy inocente, también soy inocente. En cambio, ¿qué opinión le merece a aquellos que fugan, pero sí los mandan a otros a pelear y mandan a sus bases a que peleen, mientras ellos cómodamente están fugados y desde sus lugares donde se refugian están vía chat, vía tweet, instigando a los demás a que participen en acciones contra el Estado, obviamente desde la comodidad? Bueno, primero pues muchísimas gracias por esta oportunidad, abogado Daniel Frías. Un gusto estar aquí pues con el abogado Francisco Pesantes y saludándoles a todos ustedes, amables televidentes. En forma rapidísima para encuadrarnos, luego del golpe de Estado en contra de mi gobierno, que fue un complot ideológico internacional financiado por Hugo Chávez, como recoge la prensa internacional, y se publicó en un periódico de aquí de la ciudad de Guayaquil, que en el golpe contra Lucio Gutiérrez fue financiado por el gobierno de Venezuela, participaron las FARC, cubanos, y también pues habla de extremistas de izquierda que se oponían a la firma de los tratados comerciales con los Estados Unidos y con la Unión Europea. Ese golpe de Estado financiado por Chávez fue ejecutado por el alto mando militar el 20 de abril del año 2005. Fue realmente un golpe militar porque los golpes en el Ecuador y en el mundo lo dan los generales. Si el pueblo votaría presidentes, hace rato que le hubieran votado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se movilizan millones de venezolanos y no le pueden tumbar. En el Ecuador, el golpe lo ejecutaron los generales, y vale la ocasión para preguntarles una vez más a los generales si recibieron o no dinero de Chávez, como recoge la prensa internacional en base a los cables de Wikileaks publicados por Julian Assange. ¿Recibieron generales del alto mando militar del año 2005, sí o no, dinero de Hugo Chávez para dar el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez? Si es que dicen que no recibieron, entonces que le digan a la institución militar y a la patria por qué le tumbaron al presidente, que según los registros del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Y desde el golpe de Estado en contra del gobierno patriótico de Lucio Gutiérrez viene la debacle de nuestro país y también la debacle institucional. Y como solamente puede ocurrir en el país, a la víctima, que fui yo, me acusaron de atentar contra la seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque luego del golpe de Estado en contra de mi gobierno, el gobierno golpista de mi vicepresidente, del cual formaba parte Rafael Correa, querían de alguna manera justificar ante el Ecuador y ante el mundo el golpe de Estado. Y comenzaron a presentar una serie de denuncias en contra de mi gobierno, en contra de Lucio Gutiérrez y de mi familia.
me acusaban de tener una hacienda de 10 millones de dólares en Quilindé. Acusaban que mi familia manejaba condominios en la ciudad de Quito, que con mi hermano Gilmar Gutiérrez teníamos pozos petroleros, que tenía casas prácticamente por todo Quito. Frente a esas infamias, yo denuncié ante el mundo el golpe de Estado dado por el vicepresidente de mi gobierno, y entonces pues me acusaron de atentar contra la seguridad del Estado, y repito, pues llegué a tener 94 denuncias en la Fiscalía General del Estado. Entonces, como dice nuestro pueblo, el que nada debe, nada teme. Y regresé, uno de los pocos ejemplos en el Ecuador y en el mundo, que estando el gobierno golpista en el poder, repito, regresé al Ecuador, regresé a la cárcel, regresé al penal García Moreno de manera voluntaria. A mí nadie me trajo. Yo vine a dar la cara, como debe hacer sobre todo un presidente de la República. Un presidente tiene que dar ejemplo de honor, de dignidad y sobre todo de honradez. Pero obviamente cuando hay un presidente de honor, y también como dice nuestro pueblo, el que no roba viene a dar la cara, como hizo Lucio Gutiérrez. Los que roban se van a Bélgica, como hace Rafael Correa, o en este caso el economista Ricardo Patiño. Pero aquí también quiero decir algo. Ecuatorianos nos están tomando el pelo. A Rafael Correa le dictan orden de prisión por un delito de lesa humanidad, es cierto, el participar u ordenar un secuestro, crimen de lesa humanidad o delito de lesa humanidad. Pero no dicen nada por los miles de millones de dólares que según la Comisión Nacional Anticorrupción se han robado, no se habrían, se han robado, afirman que se han robado Rafael Correa y su banda. En el caso del economista Ricardo Patiño, igual, le dictan orden de prisión por un supuesto delito menor, que desde mi punto de vista ni siquiera se debería dictar orden de prisión. Pero no dice nada la justicia, no dice nada el actual gobierno sobre delitos gravísimos, conocidos como la narcovalija, por ejemplo, delitos gravísimos, conocidos como los Patiño Videos, y tantos otros en los que ha participado el economista Ricardo Patiño. Al regresar del comercial, quisiera que me conteste, señor expresidente Gutiérrez, ¿por qué cree usted que Correa no toma su mismo ejemplo de venir a enfrentar la justicia y si tiene que ir a la cárcel sin temor alguno ir a la cárcel, y a diferencia suya, él se refugia y no viene a dar la cara al Ecuador al regresar del corte? Para que usted pueda dormir tranquilo, alguien debe velar por sus intereses. Ecuador Consulting Group, el bufete de abogados más completo del país. Actualmente representamos a muchas de las principales empresas del país. Somos especialistas en el ámbito laboral, penal, queremos proteger tu profesión, blindar tu empresa. Trabaja tranquilo, que yo me preocupo por ti. Ecuador Consulting Group, usted no se preocupa, nosotros lo hacemos. Habíamos dicho por qué usted sí vino como expresidente de la República, dio la cara, fue a la cárcel y salió libre. ¿Por qué no hace lo mismo Rafael Correa? La respuesta es rapidísima y concreta, porque el que no roba viene al Ecuador y da la cara. El que roba se va a Bélgica y no da la cara. Y desde Bélgica pues comienza a desvirtuar los delitos en los que Rafael Correa ha participado. Rafael Correa sabe que el momento que haya justicia independiente, él tendrá que pagar por el saqueo que según la Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador sería de más de 30.000 millones de dólares. Y según otros analistas nacionales e inclusive extranjeros de organismos serios, el robo podría superar los 70.000 millones de dólares. Y un presidente, cualquiera que éste sea, y con mucha mayor razón alguien como Rafael Correa, un megalómano, un individuo pues que por su vanidad no permitía que un lápiz se compre sin el conocimiento de él,
Por supuesto que participó en todos los atracos. No puede el presidente no haber conocido que se robaron más de 2.000 millones de dólares en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que se robaron más de 1.500 millones de dólares en la supuesta refinería del Pacífico. No puede un presidente haber estado ajeno al robo de 3 o 4 dólares por cada barril de petróleo que se vendió, y se vendieron más de 1.000 millones de barriles de petróleo a través de Petrochina. Hablamos de ahí nomás un perjuicio de 3 o 4.000 millones de dólares. Tenemos a un ex canciller, Ricardo Patiño, que comete un delito similar al suyo y está acusado en estos momentos de instigación. Usted comandó tropas, usted fue un militar, tiene una formación militar y como tal se entiende que el líder va al frente. Acá el líder, Patiño, le dice a sus seguidores correístas: levántense, tómense instituciones, vamos a la pelea, pero sale huyendo y se va fuera del país y los tiene como tontos útiles a muchas personas a que vayan como carne de cañón. ¿El líder debe estar al frente dando el ejemplo de lucha o no? Por supuesto, el líder debe estar primero, debe ser un soldado de primera fila, dando, como se dice, el pecho a las balas. Pero estos son revolucionarios o revolucionarios de pacotilla, revolucionarios de papel, que a través de la propaganda lavaron el cerebro al pueblo ecuatoriano. Alguna gente se pregunta cómo es posible que gente honesta, que gente preparada siga creyendo en una persona que hizo tanto daño al Ecuador como Rafael Correa. Quiero indagar en ese aspecto, pero antes de entender cómo las personas podrían llegar a confiar en este tipo de sistemas, quisiera primero hablar del sistema de justicia actual en el Ecuador. Doctor Francisco Pesantes, ¿el sistema de justicia del Ecuador funciona y da seguridad jurídica o no? Una de las instituciones más desprestigiadas en la historia del Ecuador es la Administración de Justicia. Han llegado, salvo excepciones valiosísimas, unos cuantos juristas honestos. Cuando se mezcla política con designación de jueces, en el Ecuador todo ha ido al traste y ha habido mala aplicación de la ley. Esperamos que el nuevo Consejo de la Judicatura, que lo preside la doctora Maldonado, cumpla con lo ofrecido, que se haga la evaluación a los jueces de la Corte Nacional, que se haga evaluaciones a fiscales, pero que también quiero decir que yo, como especialista en penal con 37 años de experiencia, conozco el tema a fondo. Por ello, el presidente Lenín Moreno me puso en la terna para ese Consejo de la Judicatura. Lamentablemente se opusieron a que alguien como yo esté presente. Cada fiscal tiene en Guayas 800 o 1000 casos, y eso es inhumano. Eso nunca habrá buena justicia. Además, en Guayas, Pichincha, necesitamos más fiscales, más jueces, más gente especializada, y la Comisión Económica del Congreso debe darle todos los dineros necesarios a efectos de que la Fiscalía General pueda contratar peritos de alta gama y contratar más peritos. Entonces, el pueblo ecuatoriano aspira a ver que se elimine la impunidad. Bien. Aquí hay algo sumamente interesante, y es que la gente dirá, lo que pasa es que la gente vota por Rafael Correa y ha votado y votó tantas veces por Rafael Correa, qué gran presidente. Llegar a una masa popular y elegir y ser elegido varias veces, ¿lo hace buen presidente? Definitivamente no. Y sobre todo en estos 10 años de la década saqueada o de la década perdida, como se la llama, periodo en el cual fue presidente Rafael Correa, porque todo fue mentira. Rafael Correa jamás ganó una elección en primera vuelta, lo hizo con fraude electoral, como Sociedad Patriótica lo demostró. Nosotros tenemos presentadas 3 denuncias de fraude electoral en las elecciones del 2009, en las del 2013 y en las del 2014. Independientemente del fraude electoral, no podemos negar que hay un grupo y un nicho de población que vota por Rafael Correa. ¿Cómo es eso posible? Sí, es cierto, porque Rafael Correa utilizó la estrategia de Hitler. Hitler, como consta en el muro de Berlín, utilizó la estrategia de la propaganda y el terror. Hitler, con la propaganda, lavó el cerebro, manipuló a un pueblo tan inteligente, tan preparado como el alemán, que ese pueblo de alguna manera aceptó y participó en el asesinato
en el holocausto de 6 millones de judíos. Ese pueblo alemán aceptó y contribuyó a la autodestrucción de Alemania. Ese pueblo, con la propaganda, le siguieron a un esquizofrénico, a un loco como Hitler en la destrucción de la mitad de Europa. Lo que me quiere decir usted es que un pueblo tan preparado como el pueblo alemán, que indiscutiblemente ha tenido aportes valiosísimos a la humanidad, industriales, inventos en cultura, música, o sea, ha sido tecnología, indiscutiblemente es un pueblo de primer orden desde hace muchos años atrás. Pese a eso, no importa qué tan culto o inculto sea una nación, ante un aparataje publicitario y un lavado de cerebro subliminal en una campaña multimillonaria, puede hacer que efectivamente la gente, aunque vean los hechos y aunque vean lo que está sucediendo, igual siga a un líder que efectivamente no nos lleva por un buen camino. Definitivamente sí. Ecuatorianos Correa se gastó más de 300 millones de dólares en propaganda, que ya lo quisieran las más grandes multinacionales del mundo. Y con esa propaganda lavó el cerebro de ecuatorianos, pero con pura mentira. Miren, ecuatorianos, lo que publica, por ejemplo, el Banco Central del Ecuador. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, en rojo, la economía creció al 8.9%. En el año 2015, la economía con Correa creció al 0.3%. Yo tenía un precio del petróleo en el presupuesto del Estado de apenas $18. Correa llegó a tener $148 el precio del barril de petróleo y durante la mayoría de su gobierno el precio del petróleo estuvo sobre los $100. En el año 2016, como lo sostiene el Banco Central, la economía decreció al 4.5%. Entonces, todo era mentira con Correa. Miren lo que publicaron en el año 2010 los del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Con Lucio Gutiérrez, acá en rojo, la pobreza se redujo 7.7%, del 49.90% al 42.20%, 7.7%. En el gobierno de Correa, si vimos en 2 años, 2007-2009, la pobreza del 36.70% se redujo al 36%, es decir, apenas del 0.7%. Lucio Gutiérrez redujo la pobreza en 2 años 11 veces más ecuatorianos que Rafael Correa. Lucio con un petróleo de $18, Correa con un petróleo de $148. Entonces, todo era mentira. Con la propaganda le confundió, le mintió al pueblo ecuatoriano que por primera vez educación gratuita, que por primera vez salud gratuita. Yo estudié en escuela gratuita, estudié en colegio gratuito, nací en la clínica, en la maternidad de Ciro Ayora, gratuita. La educación y la salud han sido siempre gratuitos en el Ecuador, que por primera vez decían los correístas carreteras, como que antes nos movilizábamos por las montañas. Todo fue mentira. Y alguna gente pobre se la creyó, inclusive alguna gente preparada. Entonces ahí uno dice, bueno, la gente preparada que siga creyendo en Correa, seguramente porque se beneficiaron de los negociados, porque seguramente recibieron privilegios de Rafael Correa. No hay entendido perfectamente este mensaje de que un aparataje publicitario pues causó este impacto en el electorado. Doctor Pesantes, no solamente en el tema jurídico, porque en este programa queremos ver los diferentes matices. La inseguridad jurídica se ve reflejada más bien en la economía de un país. ¿Usted cree que si tuviésemos mayor seguridad jurídica, tendríamos un mejor sistema económico en el país? Desde luego, lo reflejan los índices de riesgo país, lo reflejan las inversiones en el Ecuador. Es elemental coger las cifras de inversiones nada más que en Colombia y Perú y saquen ustedes que en Perú se invierten 8.000 millones y en el Ecuador hace pocos años se invertían 600 millones. ¿Y cómo no se va a invertir? ¿Cómo van a venir a invertir cuando la presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Rivadeneira, gritó ante el mundo y ante todos los medios de comunicación que ya era hora que los ricos coman caca? Entonces, los ricos del mundo oyeron eso y no vienen al Ecuador. Entonces la señora se queda sola en su lujosa mansión. ¿Cómo va a haber tantas reformas al sistema tributario de un país? Cualquier empresario modesto va a dejar de hacerlo, porque hoy día tengo una regulación, me proyecto
con mi empresa con esas regulaciones y en 3 meses me la vuelven a cambiar. Entonces, un país de esa manera jamás podrá desarrollarse. Tenemos que ser honestos intelectualmente, generar una ley, cumplirla y cumplir los pactos firmados. Eso es lo que hay que hacer. ¿Dónde está esa gente? Es lo que tú, ciudadano ecuatoriano, ya es hora que te preocupes y dejes de andar diciendo que a mí la política no me interesa. No te interesa tanto que ya somos 5 millones de desempleados por tu culpa. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestro sistema actual de justicia no garantiza realmente que la víctima sea protegida. ¿Y a qué me refiero con protegida? Tenemos nosotros, y voy a ser puntual, el ejemplo de una empresa a la que yo represento, la persona robó en la caja, confesó el robo, el cajero, de más de $20,000, devolvió con la policía que vino en ese momento, fue a la casa y devolvió algo de lo que había robado. Se presenta y confiesa el delito que efectivamente cometió. Las autoridades lo dejan libre en ese momento y aparte que lo dejan libre en ese momento, el Ministerio de Trabajo ordena que se reintegre a labores. ¿Es eso seguridad jurídica, doctor Pesantes? Eso se llama leyes socialistas favorables al reo. Eso no se llama seguridad jurídica. Los honestos en el Ecuador estamos tras las rejas hace muchos años. Los que andan libres son los narcotraficantes, los que disparan en media calle, los que andan libres son los que asaltan a las mujeres. Esos andan libres. Y es hora de que tengamos ese prurito de preocuparnos y de exigir a nuestras autoridades el cambio de los que no funcionan. Ya es hora de poner la mano dura y hacer entender que la impunidad que hoy reina es la que florece el delincuente, florece con el delincuente. Un mensaje final breve, señores presidente, de estos temas que hemos tratado, de cómo unos lideran muy cómodamente desde Bélgica, desde su celular, cómo unos instigan desde la comodidad de la clandestinidad y cómo todos los de cuello blanco están felices en otros lados, mientras el pueblo ecuatoriano está aquí, que se parte del lomo para ganarse el pan del día a día, escuchando a estos falsos dirigentes que mandan a pelear desde la comodidad de sus twitters. Definitivamente, si es que el pueblo no se involucra en temas de política, los corruptos seguirán dominando en el Ecuador, unos en el país y otros en el autoexilio. Y algo que dijo el doctor Francisco Pesantes ante su pregunta, definitivamente es la verdad. Si no hay seguridad jurídica, si no hay un gobierno serio, un gobierno que genere confianza tanto en el ambiente nacional como en el internacional, me refiero a la parte empresarial, las inversiones no vendrán al Ecuador. Miren lo que publicó la ALADI en el año 2005. El Ecuador en rojo era uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía. Estábamos el tercero o cuarto lugar, solo por debajo de México y de Brasil, los gigantes de América. Pero recibíamos más inversión que Colombia, que Perú, inclusive que Chile y Argentina. Es decir, ecuatorianos, si el Ecuador, que crecía al doble que Chile, que recibía más inversión extranjera que Chile, si no había el golpe de Estado dado por los generales el 20 de abril del año 2005, estábamos a poco tiempo de firmar los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos, y las inversiones se hubieran multiplicado por 10, y las exportaciones se hubieran multiplicado por 10, y hubiera habido muchísimo más trabajo que el que ya hubo en mi gobierno. Y el Ecuador estaría a un paso de ser un país del primer mundo, y estaríamos en una situación igual o mejor que la de Chile. Miren cómo ha cambiado el Ecuador cuando el pueblo realmente no se involucra en la actividad política. Bien, nosotros nos queda solamente, sino dejarles una reflexión. El verdadero líder es aquel que está al frente de sus comandados, al frente de su equipo. El verdadero líder es el que frentea y pelea junto a sus compañeros. No es un verdadero líder aquel que desde la comodidad de las redes sociales dice ser valiente y manda a pelear a los tontos útiles. Que venir a enfrentar la justicia y dar la cara, tenemos aquí justamente a un expresidente
que vino y enfrentó la justicia. ¿Por qué no lo hacen también aquellos que están fugados hoy en día? ¿Por qué no lo hacen también aquellos que en vez de salir huyendo del país, se quedan, van a prisión y si son inocentes salen? Reflexionenlo para que de esta manera dejemos de creer en falsos líderes y empecemos a buscar un futuro mejor para los nuestros en nuestro país, el Ecuador. Esta ha sido la verdad y solamente la verdad. Solo la verdad.